Hola, hola exploradores del tiempo y coleccionistas de curiosidades históricas. Soy vuestro guía de cabecera en No me cuentes más historias. Y hoy nos enfrentamos a uno de esos momentos que lo cambian absolutamente todo. Hemos viajado desde los primeros homínidos, hemos sido nómadas, luego agricultores, hemos fundido metales. Pero ahora, señoras y señores, la cosa se pone seria. Hoy se acaba la prehistoria. Sí, la prehistoria. ¿Y por qué? Porque hace más de 5.000 años la humanidad tuvo una idea brillante: inventar la escritura. Es como pasar de hacer dibujos en la cueva a tener tu propio blog. La historia, con H mayúscula, está a punto de empezar. Habíamos hablado de que la prehistoria era el periodo más largo, ¿verdad? Ese tiempo gigantesco donde no había textos escritos que nos contaran lo que pasaba. Pues bien, su fecha de caducidad llegó hace unos 5.000 años en un lugar llamado Mesopotamia. ¿Y el motivo? Lo que ya os he adelantado, la invención de la escritura. Puede que hoy, con nuestros WhatsApps, correos electrónicos y TikToks, escribir nos parezca de lo más normal. Pero en aquel entonces fue un avance que nos puso patas arriba. Pensad en ello. Mientras vivíamos en aldeas pequeñitas, era fácil recordar quién le debía un saco de trigo a quién, o qué acuerdo se había hecho con el pueblo de al lado. Era como el grupo de WhatsApp de la familia, donde todo el mundo se enteraba de todo. Pero cuando los pueblos crecieron y se convirtieron en ciudades con un montón de gente, de negocios y de impuestos, ¡ay! Los impuestos ya existían entonces. La cosa se complicó. ¿Cómo te acuerdas de cuántas cabras ha pagado Pepito al fisco o de los términos exactos de un contrato comercial si no hay un registro? Imposible. Necesitaban un sistema para registrar datos, para que no hubiera líos ni se me olvidó o yo entendí otra cosa. La escritura vino a poner orden en ese caos, como un Excel prehistórico, pero infinitamente más complejo y revolucionario. La escritura permitió recopilar información, organizar el cotarro y fue clave para el desarrollo de las ciudades, el crecimiento del comercio, adiós a los tratos de palabra que luego nadie recordaba, el control de los impuestos, nadie se libraba ya, todos a pagar y fundamentalmente la transmisión de la cultura. Por eso, para los historiadores, este es el punto de inflexión, la línea que divide la prehistoria de la historia. Se acabó el "era una vez" sin pruebas. Ahora ya todo quedaría por escrito. Las primeras formas de escritura, como os decía, nacieron en Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, pero ya hablaremos de eso en el próximo capítulo. Los sumerios, que eran los cracks de esta zona, desarrollaron una de las más antiguas que conocemos. Al principio eran todo dibujos, hacían unas imágenes muy sencillas sobre tablillas de barro húmedo, a las que llamamos pictogramas. Ahí ya tenemos una palabrita, pictogramas. Era como sistemas de emojis prehistóricos. Un dibujo de una vaca, pues significaba una vaca. Fácil, ¿verdad? Pero claro, dibujar una vaca cada vez que querías decir vaca era un rollo y muy lento. Así que con el tiempo, esos pictogramas se fueron simplificando, haciéndose más abstractos, hasta que se convirtieron en la escritura cuneiforme. Cuneiforme viene de cuña, porque los signos que hacían tenían forma de cuña o clavo. Imaginaros, en lugar de dibujar, clavaban. Usaban un instrumento llamado cálamo, hecho de caña, con el que hacían esas incisiones sobre el barro húmedo. Luego dejaban secar las tablillas al sol y ¡voilá! Documento oficial listo.
para que no hubiera dudas de quién firmaba el papeleo, inventaron los sellos cilíndricos. Era una piedra con grabados que hacían rodar sobre la tablilla de barro aún húmeda, dejando así sus marcas como si fuera una firma única. Fue el primer sistema de verificación de identidad. ¿Y quiénes sabían leer y escribir? Pues la verdad que no cualquiera. Esto no era como hoy, que todo el mundo tiene un móvil. Saber leer y escribir era un conocimiento muy valioso y difícil de adquirir. Por eso se convirtió en un instrumento de poder al alcance de muy pocas personas. Eran los escribas, gente que formaba parte de los grupos privilegiados de la sociedad. Eran los sabios, los notarios, los contables y también los secretarios del rey, un auténtico estatus de élite. Volviendo un poco a la edad de los metales, ya vimos que los poblados crecieron y se hicieron ciudades. Pues bien, en la edad de los metales y con la ayuda de inventos como la rueda, la vela y el arado, estas ciudades empezaron a prosperar y a ser gobernadas por un rey. Y estos reyes, que eran muy ambiciosos, como los de hoy, como los gobernantes de hoy, fueron ampliando sus territorios. A veces, con pactos y diplomacia, te doy una cabra si me dejas pasar por aquí. Pero la mayoría de las veces lo hacían a golpe de guerra. Así, algunos reyes se hicieron superpoderosos y lograron formar los primeros grandes imperios. Las primeras grandes civilizaciones que, por cierto, una civilización es una gran área cultural con su propia forma de ver el mundo, su lengua, su religión, sus costumbres, su tecnología. Como un gran país con su propia personalidad, pues las primeras grandes civilizaciones surgieron hace unos 5.000 años en lugares muy concretos: Mesopotamia, Egipto, la India y China. ¿Y qué tienen en común todas ellas? Estos sitios, Mesopotamia, Egipto, la India y China, para que surgieran esas primeras grandes civilizaciones. Pues las llamamos, por cierto, civilizaciones fluviales. Oh, ¿fluviales? ¿Por qué? Pues porque todas surgieron alrededor de grandes ríos. En Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, los famosos ríos de los que ya hablaremos más adelante. En Egipto, el majestuoso Nilo. En la India, el Indus. Y en China, los ríos Huanghe, amarillo, y Yangtze, el azul. Estos ríos eran la autopista y la nevera de la antigüedad, porque proporcionaban agua para el regadío, transporte y recursos. Eran la clave de la supervivencia y prosperidad. Estas primeras civilizaciones fluviales tenían 3 características fundamentales, todas ellas como si fueran los 3 pilares de su sociedad. Primero, un poder político fuerte. Aquí no valía el todos somos iguales, todos tenemos que ser iguales. No. El poder se concentraba en la figura de un rey. Este rey no solo dictaba las leyes, que se cumplían o te atuvieras a las consecuencias. Dirigía el ejército, él era el comandante en jefe, y a menudo también cumplía funciones religiosas. Era como el CEO y el sacerdote supremo a la vez. Para poder controlar sus dominios, los reyes crearon, un cuerpo de funcionarios, los primeros burócratas, y un ejército para proteger el territorio y, de paso, conquistar el de al lado también. Segundo, una sociedad muy jerarquizada. ¿Y esto qué significa? Esto de jerarquizada, pues significa que la población no era para nada homogénea. Lo que decíamos antes, que no eran todos iguales. Había una minoría, unos poquitos,
privilegiados, que lo tenían todo. La mayoría de las tierras, las riquezas, los cargos públicos importantes, abro paréntesis, un poquito como ahora, cierro paréntesis, eran la élite, los que cortaban el bacalao. Y luego estaba la gran mayoría sometida, los agricultores, artesanos, los soldados rasos, que trabajaban para mantener a los de arriba. Era una sociedad con clases muy marcadas, donde nacer en una u otra lo decidía todo. Y tercer pilar de estas primeras civilizaciones, la construcción de grandes obras. Para demostrar su poder y para tener entretenida a la gente, quién sabe, los reyes se dedicaron a edificar gigantescos palacios, su mansión con 1000 habitaciones. Templos también, para contentar a los dioses, claro, y tumbas, para descansar por todo lo alto después de muertos. También invirtieron en obras públicas que beneficiaban a todos, como la construcción de canales para llevar agua a tierras secas, lo que disparaba las cosechas. Un win-win para el rey y para el pueblo. Bueno, para el pueblo más bien un win si no se moría construyendo esos canales, claro. Así que, como veis, el salto de la prehistoria a la historia fue monumental. Pasamos de una sociedad más sencilla a los primeros imperios complejos, con reyes poderosos, jerarquías y, sobre todo, la invención de la escritura. Un cambio que nos permitió dejar de vivir en la ignorancia del pasado y empezar a escribir nuestra propia historia, literalmente. Y hasta aquí nuestro primer viaje por la historia, con la invención de la escritura como protagonista. Espero que hayáis disfrutado descubriendo cómo nuestros antepasados se volvieron unos cerebritos y empezaron a dejar constancia de todo. En el próximo episodio nos meteremos de lleno en una de esas primeras grandes civilizaciones, la fascinante Mesopotamia. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encanta leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.